Gracias a ambos y a nuestro público televidente, así es. Vamos a conversar esta mañana sobre los méritos de idoneidad y honorabilidad de los candidatos a puestos de elección popular y sobre todo tratar de despejar una duda permanente que es si el Tribunal Supremo Electoral tiene o no la potestad de revocar estas candidaturas a las personas que están antejuiciadas. Para ello me acompañan esta mañana Adrián Zapata, él es analista legal de ACIES, y también Diana Fernández, quien es analista de la Universidad Rafael Andívar. A ambos, bienvenidos. Gracias. Empecemos por aclarar. Hay un debate entre qué debe prevalecer, si el bien común de los guatemaltecos que tienen el derecho de elegir a los mejores gobernantes o el derecho de estas personas antejuiciadas a que se les respete su presunción de inocencia y el derecho de elegir y ser electos. Partamos de eso y luego ya continuamos con el tema del Tribunal Supremo Electoral. De acuerdo. Sustentados en interpretaciones y consideraciones de la Corte de Constitucionalidad, prevalece el fin supremo del Estado, que es el bien común, sobre un derecho individual, que es el derecho de un candidato en particular, porque los casos son tratados de forma particular, no solo a ser electo, sino a su derecho de presunción de inocencia, que son derechos propiamente individuales. ¿Usted está de acuerdo con eso? Es decir, prevalece ese bien común por sobre, porque el reclamo permanente de los candidatos es, bueno, no me pueden vedar este derecho, tienen que respetar mis derechos humanos y en virtud de eso siguen apelando. Bueno, creo que además de lo expuesto por la licenciada, es claro que no existen derechos ilimitados y creo que en el tema particular de derechos humanos, estos no pueden contraponerse unos a otros, por el contrario, son complementarios. En ese sentido, es también claro que el bienestar colectivo debe primar sobre el bienestar individual, y en este caso el ejercicio de un derecho en aras del ejercicio de un cargo de alta honorabilidad y bueno, como su nombre lo dice, de dignatario de una nación, debe ser en cabeza de los electores, y el ejercicio de la más pura democracia debería ser justamente el buscar el candidato idóneo, el representante idóneo de esta unidad nacional. El otro argumento es que estos criterios de idoneidad y honorabilidad podrían violar los derechos humanos, es decir, más bien, en lugar de interpretarse este artículo 113 como la defensa de esos derechos colectivos, se le está tratando de ver como un artículo que viola los derechos humanos de los participantes en esta contienda que están siendo señalados. Es en el mismo sentido que los derechos individuales no son ilimitados. Tanto jurisprudencia nacional como internacional establece que los derechos tienen límites, porque si son para garantizar el bien de toda la colectividad y el funcionamiento de la sociedad, no pueden ser ilimitados. Los derechos deben tener límites, así que exigir que los funcionarios tengan méritos de capacidad y que se elijan o se seleccionen con fundamento en esos méritos de capacidad, idoneidad y honradez, es poner un límite precisamente a ese derecho, puesto que no son ilimitados. Y este artículo 113 aplica, porque otra discusión es pensar si aplican únicamente para los puestos que se van a elegir por medios, digamos, de sufragio, por el voto, o también aplica para otro tipo de funcionarios públicos que son más bien como por nombramiento. ¿Aplica a ambos o aplica solo a unos y no a otros? Bueno, el mandato constitucional contenido en el artículo 113 es claro y es de aplicación general, porque entendiendo la función pública como esta opción de servir, también debe ir aparejada de una opción a los mismos administrados de contar con los mejores servidores públicos. Creo que el enfoque aquí debe, sobre todo con la coyuntura que vivimos, debe analizarse desde la perspectiva de que estas calidades morales, evidentemente contenidas en una norma jurídica, de quién es el ente encargado o competente para evaluarlo y bajo qué parámetros lo puede hacer. ¿Por qué?
Porque en el caso que hoy estamos viviendo como país, el tema de los antejuicios, si bien es cierto, no determina la culpabilidad de la gente que está señalada por ellos, sí establece un juicio previo. Y es justamente el Tribunal Supremo Electoral el competente para conocer estos parámetros morales que les refiero. El hecho de la culpabilidad será abordado en sentencia, lo cual tendrá que ser, si ésta se da de una u otra forma, a lo largo de un largo proceso judicial. Ahora bien, si estamos hablando de la calificación de las calidades de los candidatos en cabeza del Tribunal Supremo Electoral, esta deberá darse dentro de la competencia del Tribunal Supremo Electoral que se agota con la segunda vuelta de la celebración de las elecciones. Si así son las cosas, tenemos que entender que la calidad de candidato inscrito inicia desde el momento de la inscripción y finaliza hasta la declaratoria de un vencedor. En todo ese momento, si las reglas no se cumplen o si hay evidencias o indicios del incumplimiento de alguna norma que inviabiliza la participación o la toma de posesión, el Tribunal Supremo Electoral tendría que estar obligado por mandato legal a tomar una acción de revocatoria. Evidentemente tenemos que tener claro que eso no puede ser antojadizo. ¿Cuáles son los elementos que pueden servir al Tribunal Supremo Electoral para hacer esta gradación? Que si bien es cierto no es jurídica, no es judicial. Y serían el proceso de antejuicio que conoce el ente competente, la recomendación del pesquisidor, finalmente el conocimiento nuevamente del ente competente y no digamos, vámonos un paso más allá. El juez de instrucción, si se declara lugar a formación de causa y vincula proceso a los señalados, tenemos 4 tamices a cargo de 3 entes judiciales que establecen la existencia de indicios contundentes de la comisión de un ilícito, que si bien es cierto no establece la culpabilidad de los señalados, sí establece, es razón para revocar, será idóneo una persona vinculada al proceso. Una inscripción o posiblemente ya una vicepresidencia, porque vamos a hablar sobre el caso Barquín. Vamos a irnos ahora a redes sociales para ver qué está opinando nuestro público televidente. Carolina, das lectura, por favor. Gracias, Carmen. Desde temprano les planteamos la pregunta si opinan que se deben imprimir las papeletas del Tribunal Supremo Electoral, pese a que varios candidatos están enfrentando un proceso de antejuicio. Tenemos bastante participación por parte de los televidentes. Emilia Gisela Fernández nos dice que no. Lizeth Molina, no estoy de acuerdo. Honorio Martínez, solamente en mi país, Guatemala, no se respetan las leyes. Y de todos los organismos judiciales se pasan... bueno, dice una grosería, vamos a leer el siguiente mensaje. Luis Estrada, la verdad, no a las elecciones se deben de aplazar. Pampa Moyoy nos dice que no. Miriam de Medina, no, porque ya debería el Tribunal Supremo Electoral haber suspendido a todos esos candidatos que tienen problemas judiciales. Esos no son idóneos ni honestos, que es lo que pide el artículo 113 de la ley, y si no la aplican, ¿cómo debe de ser para todos? Entonces, que inscriban a Alfonso Portillo, nos dice Glenda Cifuentes. No, aún no es el momento, no están las condiciones, hay que esperar. Hacerla sería una imprudencia. Manuel Canizales, si cumplieran con las leyes y esto fuera más estricto, las papeletas estuvieran en blanco, nos dice Raúl Rendón. No, que quiten a todos los que tienen antejuicios, solo entonces se pueden imprimir las papeletas. Álvaro La Infiesta nos dice que no. Silvia María Cáceres nos dice que definitivamente no. Es parte de los comentarios que tenemos en las redes sociales a esta hora de la mañana. Vemos como la mayoría de televidentes solicitan que no se impriman las papeletas hasta que se termine de arreglar la situación con varios candidatos que tienen proceso de antejuicio. Gracias, Carolina. Quiero volver sobre esto. Todo ese proceso y las 4 instancias o los 4 filtros que mencionaba el licenciado Zapata nos hablan de tiempos y la demanda aquí se revoquen esas candidaturas, no se impriman las papeletas porque la gente no quiere que estén incluidos dentro de este proceso de elección. El día viernes, Fernando del Rincón hace una entrevista a Tel Maldana, en la cual ella pareciera ser como muy clara, cuando dice, ustedes deben tener la certeza que cuando el Ministerio Público y la CICIG piden una solicitud de antejuicio es porque tenemos las pruebas suficientes para actuar de esa manera. Entonces él le repregunta sobre la potestad del Tribunal Supremo Electoral para revocar estas candidaturas. Y ella es tácita y dice, bueno, sí, la atribución en este caso es exclusivamente del Tribunal Supremo Electoral. Como quien dice, bueno, el proceso judicial es un tema del organismo de justicia y el Tribunal Supremo Electoral sí tendría en este momento la potestad de revocar esas candidaturas. Para mí por lo menos estuvo claro, pero no sé si usted tuvo oportunidad de verla y evaluar esa posibilidad. Yo al evaluarla considero que en efecto
tal y como lo analizábamos, uno de los ponentes el día de ayer en el conversatorio lo decía, los plazos judiciales para nada coinciden con los plazos del proceso electoral. El proceso electoral lleva plazos muy breves. Sí. Entonces, no podemos en ningún momento hacerlos coincidir, de tal forma que sí, va a tener que ser de esa manera. El Tribunal Supremo Electoral, llegado cierto plazo, va a tener que tomar determinadas decisiones a efecto de que puedan imprimirse las papeletas. Pero no es que ya esas papeletas se fueron a impresión, o hasta cuándo va a ser el límite para mandarlas a imprimir, porque yo entiendo que ya se había ubicado inclusive a los partidos políticos, ya estaba prácticamente todo el proceso en marcha y lo único de lo que hablaron es de una posibilidad de reimprimir papeletas. Bueno, menuda tarea del tribunal, ¿no? Porque, a ver, yo coincido en el hecho de que tiene que cumplir con su obligación legal. Reitero el hecho de que tiene que tener elementos que justifiquen o apuntalen esta decisión. Es delicado la decisión que tendrán que tomar en el proceso y la coyuntura y la crisis política que vivimos. Pero creo que si bien es cierto, el Tribunal Supremo Electoral juega un rol importantísimo, también lo es el organismo judicial. El plazo para que el pesquisidor rinda el informe es hasta de 60 días, pero puede ser menos. Depende, hay cosas que no conocemos en su totalidad y son los elementos de investigación que se están recabando en el antejuicio. El juez pesquisidor, o sea, no sabemos qué son los hechos aducidos, que finalmente es lo único que puede verificar el pesquisidor, porque tiene limitada la capacidad de tipificar un delito, pero no lo conocemos. Si se logra hacer un trabajo ágil en aras de la estabilidad de este país para tener certeza, podríamos lograr que en cierta medida existan indicios suficientes o elementos previamente conocidos para que no sea una decisión antojadiza, que puedan orillar o forzar incluso al Tribunal Supremo Electoral a tomar una decisión que por ley le compete. Esto es más complejo aún cuando establecemos la unidad del binomio presidencial en el caso del licenciado Barquín. ¿Por qué? Porque es claro que un binomio es indivisible. Y entonces los momentos de resolución de este quilombo van a ser trascendentales en función de si es antes de la segunda vuelta electoral, si es que llegan al balotaje. Si es antes de la segunda vuelta, se cancela la inscripción. El tribunal tendría que hacerlo. Y si pasan la primera vuelta y se van a una segunda, y es en ese ínterin en el cual se da el veredicto por parte del juez pesquisidor, ¿qué pasaría ahí? Más allá del veredicto, incluso del juez de instrucción que vincula al proceso a los señalados. En ese caso, el candidato sigue siendo candidato inscrito. Por ende, bajo la competencia aún del Tribunal Supremo Electoral, quien debe velar por el cumplimiento del artículo 113. Por ende, debería, incluso si se pasa de la primera vuelta, revocar la inscripción. Esto generaría una convulsión social, pero creo que con la dinámica y la crisis y lo convulso que está incluso ahora nuestro país en ese sentido, esto es indispensable. Ahora, pensando en esa convulsión social y en las particularidades políticas del momento, no es posible pensar en hacer algún tipo de excepción en términos de no dejarnos guiar únicamente por los tiempos procesales de los tribunales de justicia, sino tomar esta norma, efectivamente el 113, como una norma moral y en aras de la estabilidad política, el Tribunal Supremo Electoral hacerla cumplir en este momento, que es un momento clave. Tal y como lo explicaba el licenciado Zapata, desde el momento en que se inicia un proceso de antejuicio, ya está la posibilidad, ya está el primer filtro. Desde ese momento el Tribunal Supremo Electoral podría hacerlo. Sin embargo, yo pienso que ha utilizado algún plazo, ha tenido alguna flexibilidad que ha permitido avanzar los procesos, pero debe hacerlo, en algún momento va a tener que hacerlo. Sí, yo creo que en este tipo de casos la gran disyuntiva está el derecho y la política y cómo lograr en cierto momento equilibrio y sobre todo actuar con suma prudencia, como decía el fiscal entrevistado el día domingo por parte de las 8:45, el ex procurador ad hoc Ugaz. Situaciones de emergencia ameritan soluciones también de emergencia y es algo sobre lo cual vale la pena seguir reflexionando, vale la pena seguir debatiendo para poder encontrar salidas a la situación tan particular política que nos aqueja. A ambos muchísimas gracias por su tiempo, por sus reflexiones, por sus opiniones y volvemos ahora a la mesa principal con Carolina y Mario, quienes tienen más información para usted.